concejal del distrito Wolomiński, de 2018 concejal de la ciudad de Zagreb. Graduó en la Universidad de Varsovia y también en la Universidad Kosminski de Varsovia. Trabajó en el sector de informática como director, implementando varios proyectos importantes, y tiene también su empresa. Está casado, tiene dos hijos, Dominika y Michal, es católico practicante, está involucrado en actividades sociales cerca de la ciudad de Žabík. Está involucrado en varias actividades cristianas y en pro de la sociedad. Yo creo que vamos a empezar con Lola, con el vídeo de Piotr y su presentación. Yo creo que sin más podemos proceder con el vídeo. Sí, muchas gracias. The political network for values to all of you. La red política para todos, pero sobre todo saludo a la senadora Amy Sinclair, al presidente Ignacio Arzuaga y al director ejecutivo Lola Velarda. Es para mí un honor estar aquí el día de hoy con ustedes. Me llamo Piotr Uszczynski y yo sobre todo soy marido de mi mujer y el padre de mis hijos. Pero al mismo tiempo soy también miembro del Parlamento polaco. Soy presidente de un grupo parlamentario en pro de la familia. Yo quisiera hablarles sobre Polonia, sobre nuestra cultura e historia, pero no tenemos tiempo para ello. Permítanme tan solo hablarles o decirles que Polonia no siempre ha sido libre. Tuvimos momentos difíciles de esclavitud, pero siempre logramos liberarnos. Y el espíritu de la nación siempre permaneció fuerte debido a nuestros valores. A los polacos es muy importante la familia. Durante cientos de años respetamos los valores de la vida y también siempre nos fiamos en Dios, depositamos nuestra confianza en Dios. Sin embargo, el respeto de la familia y de la religiosidad nunca ha conducido a no respetar a las personas que pensaban de otra forma. Siempre cuando Polonia estaba libre, éramos el oasis de la libertad en Europa. Para la gente que no se toleraba en otros países europeos, siempre éramos el destino, el refugio. Como saben ustedes, Polonia se liberó de la subyugación de la Unión Soviética en 1990, gracias a Dios. En 1992 introdujimos una constitución provisional en el país. Uno de los cambios más importantes que realizamos en el ámbito de los valores fue la prohibición del aborto en 1993. No fue una prohibición completa del aborto, pero fue un gran éxito, puesto que limitó el aborto de más de 1.000 casos en los años 80 a tan solo unos cuantos casos al año, justo después del año posterior. El aborto se permitió solamente en 3 casos, cuando la vida y la salud de la mujer embarazada estaba en peligro. El segundo caso es cuando existía una probabilidad de alguna discapacidad incurable del feto, o cuando se trataba de alguna enfermedad incurable que podía poner en peligro su vida. Y el tercer caso, cuando se trata de una sospecha justificada, demostrada, de que el embarazo es resultado consecuencia de un acto prohibido de violación. Al cabo de unos cuantos años, los excomunistas regresaron al poder en Polonia y en 1998
extendieron la ley para incluir la posibilidad del aborto por excepciones, por situaciones sociales, para personas en situaciones complicadas, difíciles, en condiciones de vida difíciles. Efectivamente, fue un intento de digamos, introducir el aborto a demanda. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional en 1997 rechazó estas modificaciones, estas enmiendas, en su fallo diciendo que eran inconsistentes con la Magna Carta polaca. El siguiente año entró en vigor una nueva constitución de Polonia, que fue el resultado de un acuerdo de todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas, y también alcanzamos un acuerdo social general. Esto incluye algunas disposiciones que son importantes para nosotros, protegiendo la dignidad humana y el derecho a la vida, como por ejemplo el artículo 30 de nuestra Constitución establece que la dignidad inherente e inalienable de los seres humanos es la fuente de la humana y la libertad civil y derechos. Es inviolable y su respeto y protección es responsabilidad de las autoridades públicas. Esta es una frase muy importante, ¿no? El artículo 38 establece lo siguiente: la República de Polonia ofrece a cada ser humano la protección legal de la vida. Esto también es importante, que en Polonia el concepto de la palabra persona o ser humano se refieren a todos y cada uno de los seres humanos, a los niños nacidos y a los no nacidos también. Esta interpretación sirve de fundamento para varios fallos de los tribunales. Yo espero que ustedes estén de acuerdo con ello, porque esta es la verdad sobre el ser humano, este es el objetivo. Esta es una verdad científica. Lo sabemos de las clases de biología. La amenaza más grave para el futuro de la protección de la vida es el intento de deshumanizar al feto, a los niños no nacidos, reconocerlos como un ser sin dignidad y sin el derecho a la vida. Eso es lo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo, incluso en Polonia. Algunos están tratando de imponer esta especie de forma de pensar. Es una pena que durante 20 años nadie se presentase al Tribunal Constitucional para prohibir el aborto en base a la Constitución anterior. Había otras iniciativas que, sin embargo, fallaron porque falta la mayoría en el Parlamento. Lo que pasa es que mi tiempo se me está agotando y permítanme enseñarles, explicarles lo que hemos hecho nosotros. Pues nosotros presentamos una demanda ante el Tribunal de Constitución sobre el aborto eugénico, y sobre la base de la Constitución polaca, en octubre de 2012 se prohibió el aborto eugénico. El sistema legal polaco, por lo tanto, permite solamente el aborto solamente en el caso de un embarazo consecuencia de una violación, o en el caso de que se amenace la vida de la madre. Por supuesto, yo estoy convencido de que sobre la base de la Constitución, el aborto podría prohibirse por completo, dejando tan solo la posibilidad de acabar el embarazo en el supuesto de una amenaza
para la vida de la madre. Pero nosotros no queríamos presentar una aplicación, una solicitud tan severa. Entonces, el Tribunal Constitucional emitió la resolución solamente acerca del aborto eugénico. Y yo entiendo que es un milagro, un auténtico milagro, que en nuestros tiempos éramos capaces de llevar adelante, a progresar con la protección de la vida. Pues evidentemente mi tiempo se me está agotando. Muchas gracias y les deseo lo mejor posible. Desafortunadamente el día de hoy no podré seguir con ustedes durante este coloquio, pero Karolina Pawlowska estará con ustedes. Ella tiene todo el conocimiento sobre la protección de la vida en Polonia y estaremos contentos poder responder cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Piotr. Yo creo que podemos darle la palabra a Amy Sinclair, la senadora de Iowa. Amy, pues usted puede empezar. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo también realmente estoy encantado de poder estar con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado y me encanta poder compartir con ustedes nuestra historia, nuestra historia de éxito en relación con la protección de la vida. Para nosotros ha sido un largo camino. En 2017, cuando los conservadores tomaron el relevo en nuestra casa, en nuestro Senado, y también tuvimos un gobernador conservador, y pues entendimos que ese fue el momento para que Iowa fuese el estado con más restricciones en relación con la protección de la vida de los no nacidos. Lo hicimos por varios motivos y yo creo que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo de que el valor humano tiene valor, tiene dignidad, y nosotros los gobernantes tenemos la obligación de proteger esta vida. Empezamos con una no empezamos con una prohibición completa, sino empezamos introduciendo varias restricciones, por ejemplo, ofreciendo la posibilidad de que las madres viesen por la imagen de ultrasonidos los pequeños no nacidos todavía. Tuvimos la idea de introducir todo, todo tipo de ayudas tributarias para las familias. También les quitamos la fundación a los que abogaban por el aborto. La siguiente cosa que hicimos fue introducir una prohibición de 20 semanas. Durante este periodo no se podía realizar ningún aborto, y empezamos también un proceso una campaña para proteger el comercio de las partes del cuerpo de los fetos. Y prácticamente presentamos también el proyecto de ley latido de corazón, llamado latido de corazón. Y esto fue más que una simple idea, una mera idea. Empezamos este proyecto de ley latido de corazón con la idea de introducir limitaciones del aborto con pasos sencillos que cualquier ser humano pudiese comprender. Es decir, si un ser humano tiene latidos de corazón, el latido de corazón es una clara indicación de la vida del ser humano. O sea que nosotros tuvimos esa noción que si el latido del corazón señala la vida individual, si el latido del corazón está presente en ese feto, en este pequeñito, entonces eso ya es el inicio de la vida de un ser humano. Entonces, presentamos al Congreso estadounidense. En el Congreso hay varios miembros muy en pro de la vida. Prácticamente llegamos a la conclusión de que desarrollar
una ley que protegiese la vida a partir del primer latido de corazón y logramos, por ejemplo, que la Conferencia Católica, líderes de familia Pro-Life Iowa, varias organizaciones aunaron esfuerzos para identificar el lenguaje más apropiado de esta ley, de este proyecto de ley. Y realmente pues inventamos también un eslogan: ella es un bebé o él es un bebé, porque lo que científicamente es cierto, decirle de alguna manera mucho más palpable, dándole nombre a la niña no nacida todavía. Y en 2017, Iowa presentó al Senado este proyecto de ley y prácticamente se introdujo la protección del latido de corazón a partir del primer latido de corazón. Esta ley fue firmada por el gobernador, pero seguramente muchos de ustedes saben que desafortunadamente, tan solo viendo el proceso gubernamental que está teniendo lugar en Estados Unidos, desafortunadamente nuestro sistema judicial desde hace mucho tiempo, o sea que nuestro sistema judicial dio un paso atrás y desde el nivel federal, llegando al Tribunal Supremo, es muy difícil lograr una prohibición. Había dos casos, ambos ponen limitaciones a lo que los estados pueden hacer para limitar los abortos. Nuestra ruta fue muy importante porque realmente tuvo comienzo un movimiento en Estados Unidos eh, para obstaculizar esa decisión de la Corte Suprema. En Iowa, en 2017, efectivamente se aprobó la ley del lateo de corazón. Desde entonces, ya 13 estados han introducido algo parecido. Y en ese momento, en 2017, Iowa estuvo solo, pero en 2019, 10 estados más se nos aunaron o se nos unieron y, y luego 3 estados más eh, eh, se nos unieron en esta prohibición. O sea que Iowa fue el primer paso de ese movimiento. Estamos identificando el ser humano desde el primer latido y esto es algo que se entiende muy fácilmente, incluso un político es capaz de entenderlo. Y desafortunadamente nuestra Constitución no protege la vida humana como la Constitución polaca. Hay casos del Tribunal Supremo, hay fallos del Tribunal Supremo que simplemente rechaza el derecho a la vida del ser no nacido. Iowa, Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Texas y Tennessee tienen leyes que protegen la vida del ser humano desde el primer latido de corazón. Desafortunadamente, esta ley prácticamente se atascó en el proceso judicial y desafortunadamente de momento esta ley no está en vigor y simplemente lo que queremos lograr es que cada estado pueda decidir, determinar qué restricciones pone en vigor y esperamos que se tome una decisión positiva al respecto en el Tribunal Supremo. Eh, eh, Prácticamente nuestra ley fue desafiada, cuestionada en base a la Constitución del Estado. Ese fue, digamos, el caso desafortunado de la ley de Iowa. Y cuando se tome un fallo sobre el caso de Mississippi, esperamos que se tome un fallo positivo, favorable para nosotros. Entonces, vamos a volver a iniciar el proceso en Iowa. Bueno, no quiero tomar más tiempo de lo necesario,
Tan solo quería dar un contexto, pero yo creo que mucha gente en Estados Unidos cree que la vida tiene un valor y es una cuestión de derechos humanos que prácticamente supera cualquier otro derecho humano, el derecho a la vida. Ahora mismo yo creo que me detengo un segundo. Muchas gracias por haberme invitado y bueno, estoy dispuesta a responder cualquier pregunta que tenga, siempre que pueda. Go ahead, Lola. Ignacio, si me permites, voy a presentar a los que están ahora mismo presentes en el coloquio, porque tenemos con nosotros a Ángela Gandra, es la secretaria de Familia del Gobierno de Brasil, y le voy a dar enseguida la palabra, si no os importa, porque tiene que ausentarse. Está también con nosotros Diego García, diputado también de Brasil, y también de Brasil Jorge Piñeiro, vereador de Fortaleza. Están de España Luis Peral, que ha sido senador y es miembro de nuestro consejo asesor de la red. Está Georgina Trías, diputada nacional en España. Está Lourdes Méndez Monasterio, también diputada nacional, y está Gádor Joya, diputada regional en la Asamblea de Madrid. Egidios Vareikis, que es diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores en Lituania. Está Felipe Ros, concejal de Chile, y también de Chile está, a ver, que me acuerde yo, que tenemos aquí, Carmen Domínguez, que es del Partido Republicano de Chile, cofundadora del Partido Republicano de Chile, y no sé si me deja, Felipe Flores, que es representante del programa Joven de la red, porque queremos también dar voz a bueno, todo el grupo de jóvenes que nos acompañan en la red, Carlos Polo, del Population Research Institute de Perú, Carolina Pawlowska, de Polonia, de Ordo Iuris, que podrá responder algunas preguntas, Cristina Fiore, senadora de Argentina. Y no sé si me dejo a alguien, lo iré diciendo sobre la marcha o si se suma alguien. Entonces voy a dar la palabra enseguida a Ángela Gandra y luego enseguida te cedo de nuevo la moderación. Ignacio, muchas gracias. Buenos días o buenas tardes a todos. Una alegría estar con vosotros. Cumplimento a cada uno con mucho cariño y gratitud, Lola, a ti especialmente, y también a Diego García, deputado Diego García, que está aqui conosco, é grande parceiro, grande parceiro. Well, congratulations to Amy, congratulations for your work, and also to Piotr. We're together in this fight. And then, well, okay, yo voy a hablar en portugués, en español, ¿no? Yo quería hablar de dos proyectos de ley que estamos casi asignando. Era para hacer hoy, ¿no? En el mes de la familia, pero hemos tenido un problema jurídico, ¿no? Y ahora, pero yo creo que la semana que viene tenemos dos proyectos de ley a pedido de nuestro presidente, ¿no? El primer es el día objetiva la creación de un Día Nacional del Nascituro y de la concientización sobre los riesgos del aborto, a ser conmemorado anualmente el día 8 de octubre, ¿no? Este proyecto desea sensibilizar e informar sobre la vida como primer derecho humano, sobre los derechos del nascituro desde nuestra legislación. Después, sobre la salud completa de la mujer, ofreciendo información sobre todos los riesgos y consecuencias del aborto, físicos, psicológicos, relacionales, sociales, que hay muy poca información. Hicimos una consulta pública previa de 30 días, ¿no? 30 días,
y hemos obtenido 73% a favor del proyecto, ¿no? Y 27% en contra. 73.2 y 26.8. Después tenemos también un otro proyecto que está casi, ¿no? Que es el proyecto de ley que crea el Día Nacional de la Concientización sobre la Paternidad Responsable, ¿no? Queremos traer información sobre el significado profundo de la paternidad responsable, sin reduccionismos y integración, nada unilateral, ¿no? Entonces, con eso deseamos prestar información profunda sobre recursos y impactos, y también dar a conocer que es muy poco conocido los métodos naturales, ¿no? Que están siendo ahora más practicados y con mucha eficacia, ¿no? Y con más salud. Después queremos también estimular la participación responsable de los cónyuges, ¿no? Las decisiones de la paternidad responsables, ¿no? Podrían ser unilaterales, ¿no? Entonces es un call for action, ¿no? De los dos, ¿no? Con profundidad, con libertad y con responsabilidad, ¿no? Involucrando toda la responsabilidad que supone, ¿no? Los hijos, ¿no? Y para el casal y también para los en el mayor interés del niño, ¿no? Entonces, la seguridad alimentar, la educación, la corresponsabilidad en la educación, en el hogar. Nuestra Constitución también habla de que mujer y hombre son iguales en derecho y deberes en el hogar, ¿no? Y queremos componer este diálogo delante de algo tan importante que son los hijos también, ¿no? Y la afectividad, el papel de la afectividad. En la consulta pública hemos tenido solo apoyos, ¿no? Y una negativa, ¿no? Entonces, esos son los proyectos que estaban para ser aprobados hoy. Hemos tenido un percance, pero esperamos la semana que viene estar con ellos. Y yo quería también decir que en este mes que hemos tenido el Día Nacional de la Adopción, estamos estimulando profundamente la entrega legal, ¿no? Con más amplia información para que las personas de hecho no recurran al aborto, también en caso de estupro, que es legal acá, ¿no? Para poder entregar el hijo para la adopción. Estamos también trabajando la adopción necesaria de niños con deficiencia, ¿no? Entonces hemos lanzado una cartilla, yo puedo compartir con vosotros, adopte un amor, para que también podamos estimular la adopción incondicional, que es una defensa de la vida también. La adopción necesaria acá es de tardía, de niños, ¿no? de niños con deficiencia interétnica y de hermanitos, ¿no? Y después, más una buena noticia, que estamos cerrando también ya hemos hecho el producto, ¿no? Así de ofrecer, junto con el Consejo Nacional de Justicia de Brasil, una preparación para el casamiento civil, ¿no? Con fortalecimiento de vínculos. Porque para nosotros vemos muy importante desde la Secretaría Nacional de la Familia llegar antes, la prevención de la prevención, ¿no? Y formar los casales. Entonces vamos a lanzar en el Día de los Enamorados, ¿no? Alrededor del Día de los Enamorados, que es 12 de junio acá, el casar es legal. Legal aquí es jurídico, ¿no? Y legal también aquí es cool, ¿no? Cool,
¿no? Entonces, es casar es legal, ¿no? Que es una que vale la pena casar, comprometerse, no solo quedarse novios, ¿no? Entonces, vamos a tener toda la información jurídica, también una formación financiera para evitar superendeudamiento y después, bueno, eso también repercute en los hijos y todo, ¿no? Y también toda la preparación para el fortalecimiento de vínculos familiares desde el comienzo, porque todo eso es también defender las próximas vidas, ¿no? Bueno, era eso que tenía para hablaros y compartir. Tanta cosa buena, estamos luchando. Muchísimas gracias, Ángela, por compartir toda esa batería de medidas que estoy seguro que muchos han tomado notas para tratar de replicarlas en cada uno de nuestros países, ¿no? O sea, que enhorabuena y por ese ejemplo de un país comprometido con la defensa de la familia. Y hoy día, pues, tiene mucho mérito. O sea, que muchísimas gracias, de verdad, Ángela. Gracias, Ignacio. Yo tengo que salir, que Sí, tengo un diputado acá ya esperando, no, pero agradezco mucho todo lo que hacen. Vamos juntos, muchas hacer gracias. mucho. Muchas gracias. Cambiar. Encantado y gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, pues Hasta luego. gracias. So let's open the floor so that Vamos a abrir entonces la ronda de preguntas. Cualquier miembro de cualquier parlamento, del Senado, diputados pueden formular preguntas, comentarios en relación a lo que hemos comentado, lo que estamos comentando. Ustedes pueden pedir la palabra y yo la única cosa que les pido es, digamos, ser lo más breves posibles. Así más gente podrá participar y de esta forma podremos también escuchar a Amy o a cualquier otra persona que quiera contestar, responder algo acerca de cualquier tema. O sea, bueno, sí, venga, adelante. No sé quién quiere empezar. ¿Cómo vamos a hacerlo, Lola? ¿Cómo vamos a organizarlo? Ha solicitado la palabra. ¿Pueden utilizar el botón de levantar la mano que hay en el menú? Sí, y los que están como oyentes pueden hacer alguna pregunta en el chat si lo desean. Gracias. So you have to raise your hand with at the menu, at the Zoom menu, if you want to intervene. Jorge, adelante. Bom dia, ainda aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, no Brasil, ainda está antes. Buenos días, aquí en Ceará, buenas tardes en Europa. Es una alegría participar una vez más en este encuentro. Es para mí una alegría, muy bueno participar con ustedes en este encuentro para escuchar las experiencias de diversos países. Es muy importante ver aquí cómo hay muchos que están intentando ampliar el aborto y ustedes están intentando frenar esto. Yo soy Jorge Piñeiro, soy casado con Yamil Piñeiro, soy padre de 7 hijos, 2 en el cielo y 5 aquí. Soy abogado y canonista y criminalista. Fui abogado eclesial, soy católico, estuve en Bahía, en Salvador, y actualmente soy regidor o concejal en la ciudad de Fortaleza, en el nordeste de Brasil. Yo quería hacer algunos comentarios breves. Escuché atentamente a Amy Sinclair. Me gustó mucho lo que ella presentó, porque lo que
el ejemplo que colocó me parece que es un modelo muy atractivo para ser aplicado en el mundo. Aquí en Brasil la situación no es tan diferente como en Estados Unidos. Son dos aspectos que quisiera subrayar de esta lucha, en los que creo que debemos estar atentos para que ella no avance. Las campañas electorales nos llevan a abordar estos asuntos sobre el aborto como si fueran derechos sexuales y reproductivos. Para no citar la palabra aborto y ni siquiera hablar de bebés, se habla de derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Cuando usted no concuerda con este posicionamiento, entonces en general la narrativa que te presentan es que esa no es pauta para ser discutido en la elección. Derechos sexuales y reproductivos sí, puede tratarse, aborto no. A la hora que tú te posicionas en favor de la vida, claramente eres marginado. Con quien no concuerda, no se discute, se dialoga. Pero nosotros tenemos que traer este tipo de discusiones de forma clara en tiempo de campaña para que los electores vean que los partidos y qué partidos y qué candidatos son favorables a la legalización del aborto. Porque durante el periodo electoral todo el mundo afirma que es contra el aborto. Pero en realidad son favorables a la legalización para que la mujer tenga libertad de decidir. Entonces, esta es una situación que debe acabar. Nosotros tememos mucho que acontezca en Brasil un segundo aspecto, algo que aconteció en los Estados Unidos, que es que el Supremo Tribunal Federal vaya legalizando a los pocos el aborto, poco a poco. Nosotros vimos que algunos años atrás en el Supremo Tribunal Federal fue legalizado el aborto por anencefalía, ejerciendo activismo del Poder Judicial. Y entonces introdujo una nueva causa de exclusión de punibilidad. Entonces no podía ser punido o castigado en ese nuevo caso. En general, en Brasil, la mujer no es punida, no es castigada con el aborto, si es causado por una violación o riesgo de su vida. Después intentaron introducir en la Suprema Corte, en la Corte, el Supremo Tribunal Federal también, el aborto por infección de Zika. Gracias a Dios, esta no ha pasado. Y en el Supremo Tribunal Federal hay una nueva ADPF que pretende ampliar el aborto. Y quiero aprovechar aquí el momento para saludar a Diego García, el diputado que es responsable del Frente Parlamentar por la Vida de la Familia en el Congreso Nacional, por el trabajo que hace para poder frenar el activismo del Poder Judicial. Paro la grabación, la transmisión. Hemos perdido la conexión de Jorge, ¿verdad, Lola? Sí. Regresó. Jorge, I think we lost. Creo que perdimos tu conexión durante unos segundos. Pues te hemos dejado de escuchar por 15 segundos, más o menos. Adelante. Devo continuar, então. Devo continuar, só para concluir. Então, para nós aqui no Brasil... Para concluir, para nosotros ha sido una lucha grande, sobre todo con el Supremo Tribunal Federal.
El diputado Diego García ha hecho una gran actuación para intentar evitar esta legalización a través de un fallo federal. Ahora nosotros tenemos que juntar a los parlamentarios estatales y municipales contra esta situación que avanza en el STF. Y nosotros tenemos que hacer avanzar este movimiento que aquí le llamamos Mi Ciudad Dice No. En nuestra Cámara de Vereadores, de los 43, 38 vereadores o concejales, regidores, 90% firmaron esta moción contra el Supremo Tribunal, diciendo Fortaleza dice no a la legalización del aborto a través del activismo judicial. Además, hemos hecho algunas otras acciones que de forma positiva impulsan la adopción, especialmente cuando la mujer vulnerable piensa en abortar y que considera que no tiene condiciones para crear a su hijo, y tenemos este espacio de sustento para la mujer con casas de adopción, perdón, con casas de atención a la mujer, donde ellas pueden llegar, son sustentadas por asociaciones, son casas de apoyo a las gestantes, a las embarazadas, a las mujeres que piensan en abortar, para que al decir no al aborto tengan un local, una red de asistencia que las pueda apoyar. Ellas no tienen apoyo de la familia, muchas veces no lo tienen el esposo o del compañero. Y es importante hacer algo que aquí en Fortaleza hemos hecho, como divulgar los maleficios del aborto a la mujer, que es algo que normalmente se esconde. Salvemos las dos vidas, decimos aquí, la del bebé y de la mujer. Muchas gracias, agradezco la posibilidad de intervenir en este encuentro y muchas gracias a Diego García por la acción que hace, y agradezco a todos, y agradezco a Lola en nombre de los organizadores de este evento. Gracias, Jorge. Muy interesante todo lo que nos has contado. Yo creo que sin más podemos ya dar la palabra a Cristina Fiore, senadora de la República de Argentina. Adelante, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes. La verdad que es la primera vez que participo, es un honor y un gusto poderlos escuchar y participar en este evento con todos ustedes. Me pareció muy interesante la exposición de los panelistas, pero mi pregunta va dirigida y concretamente a la senadora Sinclair. Tengo solamente dos preguntas. La primera de ellas es cuáles son los lineamientos fundamentales de la ley que prohíbe la venta o el comercio con las partes de los niños abortados. Y en segundo lugar, quería consultarle, no sé si entendí bien, de que esta ley del primer latido ha sido suspendida en su aplicación en virtud de una medida judicial. Si esto ha sido así, ¿cuál es el argumento de la justicia para esa suspensión? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. So, Amy, I hope that you could hear the two questions from Senator Cristina. Espero, Amy, que haya oído las preguntas en internet. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, yo entendí la primera pregunta acerca de los beneficios básicos de la venta de las partes del feto. O sea que ella preguntaba si entendió correctamente que usted mencionó que se suspendió la ley, el proyecto de ley lateo de corazón, y cuál fue la justificación de los jueces. La primera pregunta acerca de los principios, acerca de la venta de parte de cuerpos de fetos.
fue una parte muy importante de la ley. En el país se realizó un estudio médico que utilizan partes de fetos. En el estado de Iowa nosotros lo prohibimos, efectivamente prohibimos la venta y el uso de partes de cuerpo de los fetos en una universidad de estudios de medicina, pues utilizaron estas partes de cuerpo de los fetos. Para utilizar las partes de cuerpo del feto para investigaciones del ADN no está prohibido, pero para otras investigaciones sí. Sí, efectivamente, en lo que concierne la segunda pregunta, el tribunal tomó un fallo en contra y prácticamente la Corte en su resolución básicamente hizo referencia a la Constitución del Estado y tuvo lugar un periodo de espera de 72 horas. Lo importante es que cualquier ley tiene que respetar las normas de la Constitución. Es un proceso bastante largo cuando se tiene que aclarar una parte de la Constitución y simplemente más allá de esa prohibición de aborto de 2 semanas, podremos volver a iniciar nuestro proceso, pero lo importante es que de momento, según la Constitución de Iowa, no existe un permiso implícito para el aborto y prácticamente nosotros ya hemos iniciado este proceso. Por lo tanto, podremos devolver este caso o volver con este caso al Tribunal Supremo. Vamos a seguir este proceso porque nosotros si consideramos el caso de Mississippi, yo supongo que en ese caso será un fallo a nuestro favor y entonces prácticamente los legisladores de cada estado tendrán que revisar las leyes, las reglas sobre el aborto. Estados Unidos tiene un sistema federal, los estados tienen cierta autonomía. Hay ciertos casos cuando el gobierno federal no tiene, digamos, entre comillas, voz y voto y el estado siempre tendrá la posibilidad, la oportunidad de aprobar leyes. En resumidas palabras, nosotros, incluso en el caso de una resolución negativa, pues podremos volver con el caso al Tribunal Supremo del Estado de Iowa. No sé si he contestado su pregunta. ¿Respondió a sus preguntas? Sí, muchísimas gracias. Sobre todo la primera pregunta la hice porque en la Argentina se aprobó hace muy poquito, lamentablemente, el tema del aborto y la cuestión de qué es lo que se hace con el bebé que ha sido abortado es una de las tantas miles de lagunas que presenta esa ley, ¿no? Actualmente esa ley, por eso preguntaba, me parecía muy interesante el antecedente que citaba la señora senadora. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias. Thank you. Bueno, a continuación le damos la palabra a Felipe Ros, es concejal por Vitacura, en Chile. Y adelante, Felipe. Hello, everyone. Felipe Ros here from Chile. Hola a todos, soy Felipe Ros de Chile. Me encanta me encanta escuchar lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Aquí en Chile
estamos en una situación diferente. Dentro de poco, el siguiente mes, se reunirá la Constitución. Nosotros teníamos una Constitución, una disposición en la Constitución que protegía el feto desde la concepción, pero desafortunadamente ahora mismo ya existe la posibilidad del aborto, que es un caso trágico y enmendarlo es un proceso muy largo. Yo entiendo que existe la esperanza en los movimientos pro vida en el continente americano, y yo tan solo quisiera reflexionar sobre ello un poquito para ver qué estamos haciendo en Chile, cómo vamos a reaccionar en Chile. Empezamos abogando. Primero ellos empezaron a abogar por el aborto como una excepción. Y yo veo, me da mucha esperanza este proyecto de ley del latido del corazón, porque yo creo que lo más importante es la protección de la vida de la mujer. Y partiendo de ese punto de partida, se está hablando de aborto terapéutico. Esa fue la excusa con la cual abogaron. Y así quieren lograr el derecho al aborto. Yo creo que regresando a la ruta del movimiento pro vida, tenemos que ser un poquito más humildes. La disposición del latido de corazón es algo tan poderoso, es una herramienta muy poderosa. Prácticamente el corazón empieza a latir a partir de la 6ª semana. De momento, nosotros, mi mujer y yo estamos esperando nuestro segundo bebé. Hace un par de días fuimos a ver el médico y vamos, es un sonido tan emocionante, el lateo del corazón. Y esto siempre ha sido un debate muy, muy emocional cuando vemos a alguien que es... Si nos encontramos con alguien en la calle y le preguntamos si es capaz de matar a un niño, a un bebé, nadie es capaz. Pero cuando estamos hablando del feto, prácticamente sí se empieza el discurso sobre las violaciones, pero hay que entender el poder de la emoción, el poder del latido de corazón. Debido a nuestra herencia judeocristiana, tenemos una larga tradición de la protección de la vida y prácticamente ellos han manipulado el debate. Yo creo que debería haber... perdón, que ellos abogaban porque uno tenía que tener derecho a ser sano, pero yo entiendo que el derecho fundamental es el derecho a la vida. Tenemos que romper con la narrativa de que el derecho al aborto es un derecho. Y yo creo que, vamos, obviamente, este compromiso de las 6 semanas es algo muy, muy poderoso. Los que son en pro del aborto, pues empiezan un poquito entrando por la puerta, atravesando el umbral, hablando sobre el aborto terapéutico, pero ese es el primer paso solo. El proyecto del lateo de corazón tuvo mucho éxito en los Estados Unidos, y yo creo que nosotros tenemos que actuar de una manera coordinada para romper con esta narrativa. Esto es un compromiso. Esta no es una situación ideal, pero si podemos romper con la narrativa del derecho al aborto, y yo creo que el proyecto de ley lateo de corazón puede servirnos de un mapa de ruta muy poderoso. Y yo creo que, bueno, esto es todo.
Esto es todo lo que quería decir. Muchas gracias, Felipe. Emilio. Emi, perdona, usted iba a decir algo acerca de este movimiento de lateo de corazón. ¿Van ustedes a cambiar la narrativa un poquito? Yo creo que Felipe definitivamente la concepción es el momento ideal. Estoy muy de acuerdo. El problema con ello es que es difícil humanizar, por decirlo así, a un feto antes de que empiece a latir su corazón. Y estamos focalizados en cómo nos sentimos, no estamos focalizándonos en la justificación científica. En el estado de Iowa, varias veces hemos tratado de defender la vida desde el momento de la concepción, e incluso los más conservadores también se mostraban reacios. Tan solo estaban de acuerdo con proteger la vida en el caso de un peligro, de un riesgo a la vida de la madre. O sea que mucha emoción surgió en relación con conectar la vida a la concepción. Vamos, el lateo del corazón es algo poderoso. Cada uno siente que está latiendo su corazón. Nosotros cuando presentamos el proyecto de ley del lateo de corazón, yo terminé mi discurso hablando sobre escuchar por primera vez el lateo de corazón de mi hijo, que fue un corazón ajeno al mío, fue otro corazón, no el mío. O sea que hoy escuché un lateo de corazón. Y cuando murió mi padre, al no escuchar, no oír más su lateo de corazón, sabía que la persona que me educó, pues ya estaba muerto, ya no estaba conmigo. Y simplemente de esta forma podemos darle personalidad humana al feto, a un ser humano, y nosotros queremos identificarlo como un asunto de derecho humano y no como un asunto de científico médico. Estoy de acuerdo al 100%. Muchas gracias, Amy. Seguimos con Diego García, que es miembro del Congreso de Brasil. Diego, la palabra es tuya. Obrigado. Bom dia. Todos me ouvem bem? Perfecto, pues adelante. Obrigado. Quero cumprimentar a todos, né, que participam desse importante evento de debate em defesa da vida e da família. Eu me chamo Diego Garcia, sou deputado federal no meu segundo mandato pelo estado do Paraná e atuei como deputado federal junto a um governo totalmente favorável ao aborto aqui no Brasil. Então, foi um período muito difícil e complicado, porque nós tivemos, por inúmeras vezes, que atuar fortemente para impedir avanços na legislação. Me recordo aqui agora de uma lei que estava para ser aprovada no plenário da Câmara dos Deputados, em regime de urgência, que tratava do financiamento de entidades pró-aborto aqui no Brasil. E nós conseguimos identificar essa ação legislativa e impedir o avanço dela no plenário da Câmara. Nessa oportunidade, eu fiz uso de uma daquelas que eu considero uma das maiores emoções da minha vida, que foi poder gravar ali aquele exame de ultrassom, onde nós conseguimos ouvir o batimento cardíaco
na ocasião era do meu filho Pedro. Minha esposa estava grávida nessa ocasião. Nós já temos 3 filhos, temos um filho também que não está junto conosco mais. E essa dádiva, esse presente de Deus, que é a vida, naquele momento eu coloquei o som do batimento cardíaco no microfone do plenário da Câmara dos Deputados, para que os parlamentares pudessem ter e sentir a mesma emoção que eu senti naquele momento e todas as outras vezes que acompanhei a minha esposa nos exames de pré-natal. Então, eu considero essa ação legislativa, senadora Amy, de extrema importância e relevância, e nós queremos aqui no Brasil contar com o seu apoio, contar com mais detalhes e informações com relação à lei, às estatísticas, aos números no seu estado, principalmente, em que a senhora colocou que elegeu aí um número, foram eleitos aí um número grande de parlamentares conservadores. E isso fez com que as ações em defesa da vida se fortalecessem também. Aqui no Brasil, eu considero essa uma das dificuldades hoje. Nós até tivemos, na última eleição, com a eleição do presidente Bolsonaro, um presidente que defende a vida desde a concepção até a sua morte natural, tanto que temos aí a secretária nacional da família, que é a doutora Ângela Gandra, que já nos deu a graça da sua fala, do seu pronunciamento aqui nesse evento, e nós elegemos também muitos parlamentares que se consideram parlamentares conservadores, que são contra o aborto. Mas, infelizmente, são poucos os parlamentares que atuam, de fato, nas comissões temáticas, no que diz respeito à vida, à família, à proteção da vida desde a concepção. Então, eu gostaria de ouvir, senadora Amy, se fosse possível, que a senhora pudesse comentar qual foi o trabalho que foi desenvolvido, se vocês têm dificuldades ainda, ou já não mais, que tem, de fato, parlamentares comprometidos ou não, e o que nós devemos fazer para mudar essa realidade, para termos, de fato, parlamentares atuantes na defesa da vida nos nossos países. Para que tengamos, nosotros tenemos aquí a la diputada Cristo Nieto, que es una parlamentaria brillante, que está en todas las comisiones temáticas de defensa de la vida de nuestro país, pero también tenemos algunos parlamentarios que infelizmente son héroes del smartphone, héroes del aplicativo. Solo defienden la vida atrás del celular, pero en el plenario y las comisiones donde en realidad los debates y las luchas acontecen, se esconden y no participan. Entonces, me gustaría escuchar de la senadora Amy si hay algún trabajo en su estado, algún trabajo siendo realizado para elegir un bloque conservadores en otros estados de la Unión Americana. Yo ya dejo esta provocación aquí al vereador Piñeiro. La necesidad de que unamos fuerzas para que más legisladores conservadores sean elegidos. Tenemos que incrementar el número de legisladores en la Cámara de Diputados y en el Senado, sobre todo, donde tenemos poquísimos senadores pro vida y pro familia. Tenemos quizás solo al senador Eduardo Girón, que actúa en este frente. Nosotros conseguimos en Brasil recientemente neutralizar en conjunto con algunas acciones del Poder Ejecutivo, algunas leyes que tramitaban o acciones que tramitaban en el Supremo Tribunal Federal, que ya fueron mencionadas por el vereador Piñeiro, que permitirían, si fueran aprobadas por el Supremo,
lo que consideramos el aborto eugenésico. Conseguimos a través de una acción conjunta con el Ejecutivo que el presidente presentó una medida provisoria, una medida temporal, que se convirtió en ley, y con esto deshabilitamos los 11 ministros del Supremo que votaron contra esta acción directa de inconstitucionalidad que habría abierto las puertas al aborto en el país. El aborto continúa siendo crimen en Brasil. Sin embargo, ha habido algunos avances a su despenalización en función de la acción de la Suprema Corte. Esto debe ser mudado hacia el futuro al cambiar los representantes que ocupan lugares entre el colegiado. La mayoría en el Parlamento es contraria al aborto. Pero yo considero, es una opinión personal, que nosotros no tenemos aún en Brasil el número suficiente de parlamentarios para aprobar, por ejemplo, una mudanza en la Constitución Federal que sea más profunda, que exigiría 308 diputados y 41 senadores. Nosotros no tenemos ese número. Estamos entonces delante de mucho trabajo delante para poder realizar estos cambios. Gracias por... Diputado Diego García. A continuación va a intervenir la senadora de Colombia, Rosario Guerra. Adelante. Muy buenos días, un saludo a todos. Me excusan que no prenda la cámara, pero no tengo buena señal. Gracias no hay problema. por la invitación y me alegra muchísimo poder compartir este rato con ustedes. 3 reflexiones. En el caso de Colombia, ha sido la Corte Constitucional, el Tribunal Máximo, el que ha permitido en 3 casos el aborto, cuando la madre corre riesgo de muerte, cuando ha habido una violación denunciada y cuando el feto tiene una malformación que no es posible vivir fuera del vientre de la madre. Nosotros como congresistas de la bancada Provida que hemos organizado de diferentes partidos políticos, no hemos querido tramitar en el Congreso decisiones en la línea de que, por ejemplo, se considere prohibido el aborto a partir de las 24 semanas o de las 12 semanas, o cuando se le oiga el latido del corazón, porque creemos, en el caso de Colombia, que es validar las decisiones de la Corte Constitucional sobre las cuales hemos estado en contra. Para nosotros, en un país como Colombia, que más del 80% son católicos, un país creyente que le dice no al aborto, hemos dado desde el Congreso siempre la gran batalla de que no se legalice bajo ningún medio el aborto. Pero hemos tenido esas discusiones de si sí vale la pena o no considerar que se prohíba a partir de la semana 12, que se prohíba si hay si se siente el latido del corazón, y hemos sido muy activos porque una decisión de la Corte Constitucional hoy permite, que es aberrante, que incluso hasta el último momento de la gestación, hasta el último día, pueda abortarse, y hemos dado unas grandes batallas en eso. Entonces no ha sido el Congreso, porque la gran mayoría del Congreso dice no, sino ha sido a través de la Corte, y ese es nuestro gran reto y nuestro gran debate. Por eso yo le hago un seguimiento muy especial a decisiones como la que han tomado varios estados en los Estados Unidos y en otros países, muy atento, porque en algún momento tendrá que llegar al Congreso. La última propuesta nuestra fue una propuesta de una de las senadoras de la bancada Provida del Partido Conservador, que apoyamos todo, y es que a través de una reforma al Código Civil se le dé el reconocimiento del no nacido como ser humano, porque tristemente solo se da ese reconocimiento en el momento en que nace. Y lo absurdo es
que hay una protección de Naciones Unidas, una protección internacional al no nacido, pero solo se le considera persona en el momento que nace. Entonces, una batalla que estamos dando, no ha sido fácil, pero estamos en esa labor de seguir diciéndole no al aborto, pero siempre tenemos el gran temor que en algún momento llegue al Congreso y nos toque debatir alguna de estas decisiones. La Corte Constitucional, 9 personas que la conforman, que no son elegidas por el pueblo, sino por el Congreso, por el Senado de la República. Algunos de ellos se han hecho elegir con nuestros votos, comprometidos supuestamente con la defensa de la vida, y tristemente son los primeros en votar por la eutanasia, por el aborto y por todas estas decisiones que atentan contra la vida. Entonces me parece muy importante este espacio, porque es también mirar legislación comparada, debates que se han dado que nos pueden ayudar muchísimo. Mil gracias. Muchísimas gracias, senadora. Y efectivamente estoy de acuerdo que no es lo mismo Estados Unidos, donde el aborto libre, digamos, esencialmente libre hasta el fin del embarazo, está legalizado desde hace décadas, ¿no? Desde Roe versus Wade, a países como Colombia, donde hasta hace bien poco se protegía, las leyes protegían el derecho a la vida de los nacidos completamente, y el aborto está criminalizado, ¿no? Entonces, ahí cada país, me imagino que es normal que las estrategias no sean exactamente iguales, ¿no? Pero muchas gracias por compartir ese testimonio también de defensa de la vida en un país que hasta hace poco la respetaba en las leyes, como es Colombia, y que si Dios quiere podráis recuperar dentro de poco tiempo, ¿no? Bueno, a continuación ha pedido la palabra Jesús Magaña, también de Colombia, presidente de Unidos por la Vida en Colombia, que precisamente colabora muy estrechamente con la bancada por la vida del Parlamento de Colombia. Adelante, Jesús. Gracias, Ignacio. Muy buenos días para todos. Pues comentar una situación muy triste también que estamos viviendo en Colombia alrededor de del paro que se nos ha impuesto en el país desde hace ya 30 días. Una situación muy crítica porque prácticamente volvimos a los secuestros de los años 90, en donde no se nos permite movernos de las ciudades. Y esto ha generado una situación muy, muy triste. Y es que en días pasados, en diversos bloqueos, los bloqueos son, pues eso, unas cuantas personas que no dejan la circulación en la ciudad y que no dejan la salida ni la entrada a las ciudades. Estamos ahorita ya con problemas de desabastecimiento de productos alimenticios, médicos, etcétera. Pero lo más grave, el culmen de todo esto, o el colmo de todo esto ha sido que han muerto 2 bebés que venían, sus madres venían en ambulancias a ser atendidas en Bogotá o en Cali, y les han bloqueado y los bebés han quedado entre la ambulancia, las mamás han quedado entre la ambulancia, han nacido al bebé, venían con embarazos muy complejos, difíciles, de alto riesgo, y han muerto en el proceso allí dentro de la ambulancia. Una de ellas la ambulancia fue destruida por los personajes del bloqueo. Entonces, pues de alguna manera quisiéramos pedir a la red que si fuera posible un pronunciamiento en donde se haga un llamado a que se respete la vida, especialmente los niños por nacer, se respeten las misiones médicas y se levanten los bloqueos, porque es un atentado también contra el derecho a la vida de todos los ciudadanos colombianos por un muy pequeño grupo de personas que están haciendo una protesta. Entonces, pues era un comentario, una petición muy especial, a lo mejor un poquito fuera de lo que estamos viviendo ahora en esta charla. Y una última cosita, felicitar a la senadora Amy Sinclair por todo el trabajo que están haciendo en los Estados Unidos, y estamos muy atentos a seguir conociendo, como decía la senadora María Rosario Guerra, el trabajo que están desarrollando, y lo vamos a tratar también de implementar de alguna manera aquí en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y a continuación le damos la palabra a la diputada española del Congreso de los Diputados, Lourdes Méndez Monasterio. Adelante, Lourdes. Hola, buenas tardes. No puedo poner el vídeo, pues voy en el coche, ¿vale? No creo que se corte, parado aquí un poco. Te oímos muy bien. Venga, genial. Bueno, en primer lugar, agradeceros la organización de este evento para poder saber lo que se está pasando en otros países
en relación con el derecho a la vida. Agradeceros vuestra invitación y la organización de este evento, que es muy interesante. Yo solamente quería intervenir para felicitar a las personas que han intervenido, nos han compartido lo que se está haciendo en sus países, pero el mensaje mío obviamente va a ser un mensaje de algo de esperanza, pero muy negativo, muy pesimista, pero ya digo, nunca perdiendo la esperanza, precisamente por ser diputada de un partido que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En España, para comentarlo con los otros ponentes de otros países que puedan desconocer la situación en la que nos encontramos, el gobierno es el gobierno que tenemos, es un gobierno muy radical, muy antivida, antiderechos. Bueno, estamos gobernando con un gobierno comunista que ha pactado con el gobierno socialista que ha pactado con un partido comunista como es Podemos, y por lo tanto lo que estamos viviendo ahora mismo en España es que están aprobando leyes muy, muy, muy radicales en contra de nuestra Constitución y además precisamente para subvertir los valores en los cuales se apoya nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico. Con la prevaricación, obviamente, del Tribunal Constitucional, prevaricación entre comillas porque no está tipificado para este tipo de cosas, que no ha dictado una sentencia desde hace 10 años que se interpuso por una serie de diputados cuando se aprobó la ley AIDO, se denomina ley de plazos, que permite el aborto sin ningún tipo de causa hasta las 16 semanas y hasta que nazca el bebé en el caso de fetos con discapacidad. Bien, en este momento se ha aprobado también ley de eutanasia y estamos con leyes trans, leyes de ideología de género, sin ningún tipo de debate en las cámaras. Por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora mismo en España es un gobierno totalitario, con unos partidos totalitarios, y por lo tanto yo claramente en mi intervención poco puedo decir en cuanto a iniciativas que puedan tener una determinada proyección positiva, porque con la situación en la que ahora mismo tenemos el gobierno y los partidos que soportan al gobierno, que son ya hay partidos comunistas e independentistas, obviamente el que tener esperanza en que ahora mismo en la actualidad pueda salir cualquier tipo de iniciativa que mejore la situación actual es francamente imposible. Ahora bien, no obstante, doy mi este de esperanza, mi mensaje de esperanza, porque ahora mismo, hace 2 años, ya está esta nueva fuerza en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, que es Vox, y hasta hace 2 años Vox no estaba en el Parlamento y no había ya ningún partido que defendiera la vida desde la concepción, porque el partido anterior, conservador de derechas, Partido Popular, se desprendió de la defensa de la vida desde la concepción en un momento determinado. Por lo tanto, tenemos, ya digo, esa esperanza, porque hay un partido en el gobierno que está luchando en contra de toda esta ideología de la cultura de la muerte que está implantando, que ha implantado ya de hecho en España la cultura de la muerte finalmente con la aprobación de la ley de eutanasia, pero ya digo que tenemos esa esperanza de que se pueda revertir en poco tiempo y de que nuestros mensajes puedan por lo menos estar en las instituciones, estar en el Congreso de los Diputados y que exista una voz que defiende la vida y que defiende lo principal desde la concepción hasta la muerte natural. No me quiero extender más, daros las gracias y nada más. Adelante la defensa de la vida. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Vamos, y yo confirmo a todos los participantes en esta conferencia no españoles que ahí está la propia Lourdes dando unos testimonios valientes y muy claros a favor de la vida y la familia y bueno, Perdona Nacho que te interrumpa. No. Es que, hombre, se me ha olvidado obviamente hablar de la sociedad civil, lo que estáis haciendo vosotros y las organizaciones pro vida. Solamente he hablado desde el Parlamento, pero obviamente no quiero dejar en el tintero la gran labor que estáis haciendo y que además ahora el propio Partido Socialista quiere incluso a personas que van a las puertas de los abortorios, pues a intentar dar alternativas a las mujeres, a intentar acompañarlas, a intentar informarlas, bueno, y hay muchas veces que rescatan a personas, a niños.
bueno, pues ahora mismo piense en la radicalidad de un gobierno que el partido que lo sustenta, el Partido Socialista, ha registrado una iniciativa para que eso sea delito, que sea un delito penado de 1 a 3 años a aquellas personas que se acerquen a X metros de los abortorios y que puedan o quieran informar a estas mujeres que van en la situación en la que van a desprenderse de sus hijos. Y ya digo que desde luego reconocemos toda la labor que está haciendo ahora mismo Actioir y todas las organizaciones que están alrededor y todas las organizaciones, la Federación Provida, todas las organizaciones rescatadores, etcétera, que se preocupan de realmente en unas circunstancias muy complicadas y muy difíciles de salvar hasta la última vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Y bueno, vamos a terminar, me parece, me dice Lola, a 1:30, o sea, queda 1 minuto nada más, pero los que queráis quedaros, vamos a prolongar 15 minutos más hasta -15, la participación para los que quieran, que creo que ahora mismo solamente tenemos a 2 personas que han pedido la palabra. Una es Felipe Flores, representante del programa Joven de la red, y luego por otra parte tenemos a Tobias Teuscher, vicesecretario general en el Parlamento Europeo. Entonces, si os parece, de nuevo, quien tenga que irse, que se vaya ahora con toda tranquilidad, porque ya hemos terminado. El tiempo previsto era precisamente, justamente ahora terminado esa 1:30 de conferencia, pero algunos nos quedaremos 1/4 de hora más para escuchar las 2 últimas intervenciones, ¿no? Entonces, si os parece, pues damos la palabra de nuevo. Nos despedimos, muchísimas gracias a todos, pero Felipe Flores tiene ahora la palabra para comentarnos muy brevemente algo sobre el programa joven de la Political Network for Values. Thank you, Ignacio. I'm Felipe Flores. I'm joining from Boston, Massachusetts. Muchas gracias, Ignacio. Yo estoy participando de Boston, Massachusetts. Hace un par de años estuve participando en la cumbre de Washington. Yo también colaboro con otro órgano en pro de la solidaridad y subsidiariedad por el bien del público. Tan solo quisiera confirmar lo que ustedes han comentado en nombre de estos programas de los jóvenes. Miles, incluso millones de jóvenes están participando en estos proyectos y quisiera realmente agradecer estas historias de éxito inspiradoras, porque la senadora nos ha explicado que incluso si se presenta una ley y la ley se suspende, hay que volver a repetir a presentarlo. Y hemos visto ejemplos de otros países que se puede hacer en pro de la protección de la vida humana. O sea que yo realmente tan solo quería agradecer estos testimonios. Estamos encantados de poder trabajar con su apoyo en esta aventura. Y somos conscientes de que nuestro trabajo a veces es difícil, pero todo esto que vemos es muy inspirador y vemos, es un placer ver cómo se han repetido estas iniciativas en otros estados y realmente estamos dispuestos a seguir trabajando con los jóvenes. Muchas gracias, Felipe. Siguiente. Lola, ¿querías decir algo antes de Tobias? Muy brevemente. Voy a hablar en español. Quería hacer una mención al caso polaco, porque a mí me pareció muy interesante. Yo he podido hablar con Piotr, hemos tenido una comunicación más fluida sobre lo que ocurrió en Polonia. Entonces, es interesante mencionar que ellos hicieron 2 intentos. Uno fue una iniciativa legislativa ciudadana que llegó al Parlamento para prohibir el aborto, pero no logró la mayoría de los votos del Parlamento. Pedía una prohibición total.
Después hubo una segunda iniciativa en el Parlamento polaco para prohibir el aborto eugenésico, pero tampoco lograron la mayoría de los votos. Y entonces se dieron cuenta que la vía del recurso ante el Tribunal Constitucional no necesitaba una mayoría parlamentaria, sino que necesitaba 50 votos, 50 diputados polacos. Y de hecho tenían 100, o sea, consiguieron 100 que presentaran el recurso, pero no era una mayoría parlamentaria. Y por esa vía sí han logrado modificar la ley, ¿no? Entonces, en algunos países donde la Constitución todavía mantenga esos principios, me ha parecido muy interesante poner esto de relieve, ¿no? Y esto que han visto en Polonia es verdad que con mucha campaña social, mucha movilización cívica pro vida, mucha oración también, porque ha habido mucha oración durante años en Polonia, que también hay que mencionarlo. Pero bueno, es otro camino que en algunos países puede ser una vía interesante. Y ya le doy la palabra a Tobías y Carlos Polo también he visto que ha levantado la mano. Gracias, Ignacio. Gracias, Lola. Bueno, Tobías Teuscher, he's the Vice Secretary General in the European Parliament. Es el vicesecretario general del Parlamento Europeo. La palabra es tuya. Muchas gracias. Es un placer volver a veros. Yo no soy subsecretario general del Parlamento, tan solo de mi grupo parlamentario. Realmente me ha encantado escuchar el comentario de Zoom del partido Vox, porque tenemos muy buena relación en el Parlamento con ellos. A la gente le interesa lo que está ocurriendo. Luchas muy duras están teniendo lugar, peleas. De momento, en el Comité de Derechos Humanos tenemos pendiente una resolución que se presentará a la sesión plenaria. También tenemos el informe de Estrella de 2014 que subrayó la agenda de la aborción para la Unión Europea. Yo tan solo puedo comentarles que al inicio de esta semana, el lunes, el Comité de Derechos Humanos adoptó la misma agenda o el mismo calendario de trabajo. O sea, hay que ver cómo podemos aprovechar nuestras capacidades para luchar contra esta propuesta en estos tiempos difíciles, cuando el Parlamento está cerrado para los visitantes, no existe ninguna posibilidad de cabildeo, tan solo tienen lugar videoconferencias. Y vamos, todos ustedes están invitados para entrar en contacto con europarlamentarios para darle publicidad al caso. Tenemos un miembro de Vox que fue muy activo en el Comité de Derechos Humanos, junto con un miembro del grupo parlamentario alemán. Pero son 2 o 3 personas contra 750. A ver, o sea que tengan toda la libertad para entrar en contacto con los europarlamentarios, para pregar, para rezar. Creo que esta norma, esta directiva no se aprobará en junio o julio, o sea que tenemos algo de tiempo. Muchas gracias, Tobías. No sé si te he entendido correctamente. Estás diciendo que la votación sobre este nuevo informe tendrá lugar después del verano o en pocas semanas. Sí, no, tendrá lugar en pocas semanas, en junio, pero por argumentos de procedimiento no podemos argumentar en base al procedimiento, sino podemos abogar porque había demasiadas enmiendas, etcétera. O sea que podríamos postergar la decisión final para después de las vacaciones de verano. De todas formas, voy a enviarle un email sobre el asunto. Muchas gracias, Tobías, y buena suerte para todos ustedes. Bien, ahora para terminar, tenemos Carlos Polo del Perú, que es miembro del Instituto de Investigación
Carlos tiene 3 minutos porque de esta forma podremos terminar en tiempo. Estoy particularmente contento con este evento. Veo que grafica lo que el Political Network for Values ha querido hacer en todo este tiempo. Reunir gente que trabaja y que cambia las cosas, aún en circunstancias difíciles, en circunstancias adversas a la vida, a la familia y a la libertad, que son nuestros valores que nos guían. Y en relación a esto quiero hacer 3 breves afirmaciones, 3 breves ideas. La primera es que siempre es muy bueno compartir los éxitos, las buenas prácticas, las cosas que dan resultado, porque eso produce una mentalidad proactiva, positiva, ganadora. Creo que una cosa que debemos cambiar y erradicar del movimiento pro vida internacional es esa especie de fatalismo que a algunos miembros a veces persigue todavía. Y eso ha sido muy bueno que hoy día sea muy positivo. La segunda idea es que la política es el arte de hacer lo posible. Y esa objetividad a veces también es difícil. No siempre podemos lograr todo lo que deseamos, todo el bien que deseamos y anhelamos. Comprender esa diferencia en política es fundamental. Y a veces lo que se logra no son normas perfectas, pero hemos visto que algunos ejemplos de normas no perfectas pueden dar resultados muy buenos que se miden en vidas salvadas. Y la tercera idea es consecuencia de esta segunda, y es que no solamente es bueno compartir contenidos e ideas que funcionan, sino complementarlas con 2 cosas que son parte de mi práctica profesional en Population Research Institute, que son las herramientas políticas. No solamente hay que compartir el qué decir, sino también cómo hacerlo, con herramientas políticas eficientes. De hecho, esa es parte fundamental de mi trabajo en Population Research Institute en todo Iberoamérica, y con Lola y con Ignacio hemos trabajado muchas cosas juntos y con varios de los presentes. Y lo segundo que complementa esto es que hay especialistas en derecho que logran entender bien el interfase entre lo jurídico y lo político. Hay expertos en conocer el funcionamiento del aparato del Estado y de los 3 poderes para poder determinar bien qué cosa es lo posible en cada caso. En el Perú trabajamos con un grupo de estos abogados y con alegría veo que en otros países también se está incorporando estos especialistas que conocen los reglamentos del Congreso, conocen los reglamentos del Poder Ejecutivo, y entonces encuentran a veces, no en el fondo, sino en la forma, posibilidades concretas de lograr los triunfos que necesitamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Yo le doy ahora la palabra a Lola Velarde para que nos despida a todos, y yo creo que bueno, yo lo he disfrutado muchísimo, espero que todos también lo hayáis disfrutado y hemos aprendido. Y adelante, Lola. Sí, solamente quería mencionar que está también Jude Nyomo del Parlamento de Kenia. Y quería darle 1 minuto, 2 minutos la Perfecto, palabra. sí. Me ha parecido muy interesante y me he dado cuenta un poco tarde que estaba con nosotros. Ok. Jude, adelante. Mr. Nyomo, you have the floor. La palabra es suya. A ver si es posible. Yes. A ver. I think you have to turn on your microphone, Mr. Nyomo. Yo creo que usted debería activar su micrófono, señor Nyomo, porque parece que está desactivado. Muy bien.
¿Se me escucha? Muchas gracias, muchas gracias. Me llamo Jude Jamo, soy miembro del Parlamento de Kenia. De momento estoy en África del Sur porque soy miembro también del Parlamento Panafricano. Me han encantado las presentaciones. Esta ha sido una jornada muy productiva. Yo tengo una breve intervención. En mi país hemos formado grupos de cabildeo, grupos de lobby, con el que ayudamos a otros miembros del Parlamento tratamos de implementar aquellas normas, aquellos proyectos de ley que tratan de legalizar el aborto. Tenemos ONGs y muchos abogan porque en África crece demasiado la población y que se debería limitar digamos, el crecimiento de la población, y muchos abogan que para ello el aborto es la mejor forma. La segunda cosa es que estamos colaborando con médicos y abogados, y una vez al mes celebramos una escuela de políticas, una llamada escuela de políticas. Los parlamentarios participan en estas escuelas y debatimos temas de interés, temas de legislación y qué podemos hacer nosotros como líderes y como profesionales en pro de la vida. ¿Qué acciones se tienen que tomar para abogar por los principios en los que creemos? Y realmente yo invito a todos los cuerpos legisladores que sigan esta iniciativa, que tomen este ejemplo. Muchas gracias, señor Ñomo. Muchas gracias por compartir con nosotros estas ideas. O sea, ustedes están trabajando con la sociedad civil para proteger la vida. Lola, bueno, si quieres puedes despedir de todos. Gracias, Ignacio, por la magnífica moderación de este diálogo transatlántico. Gracias, Amy, por estar con nosotros hasta el final. Nos hemos alargado un poco en el tiempo, pero tu liderazgo verdaderamente resulta muy inspirador. Igual que has inspirado a otros estados, en Estados Unidos puedes inspirar a otros países a seguir ese camino. También la iniciativa polaca creo que nos puede servir en Europa de inspiración, y nos animamos unos a otros a dar pasos adelante, no solo estar siempre como reaccionando y frenando las malas iniciativas, sino dar nosotros pasos adelante. Así es que muchísimas gracias. Aproximadamente dentro de un mes tendremos nuestro próximo coloquio transatlántico, centrado también en políticas de éxito, en política familiar, sobre todo. Les iremos manteniendo al tanto, y el dossier que hemos preparado con las dos iniciativas, tanto la del Heartbeat Bill en Estados Unidos, las leyes del latido fetal, como la iniciativa polaca, se las haremos llegar a todos por correo electrónico. Saludos. Gracias.